El infinito y todas las conjeturas, todas las cosas que atentan contra la intuición, las reglas que para los conjuntos finitos valen y para los infinitos no. Por ejemplo, si uno tiene dos conjuntos infinitos, dos bolsas con elementos, con infinitos acá y acá, ¿cómo hace uno para saber dónde hay más si no se puede contar? Justamente de lo que se trata es evitar contar. Porque uno puede contar cuando uno tiene conjuntos finitos, que empiezan y terminan. Habrá muchos, por ejemplo en la humanidad hay muchísimas personas, más de 6.400 y pico de millones de personas. Son muchísimas, somos muchísimos. Uno empieza a contar, pero en algún momento termina. El problema está en qué pasa cuando uno no puede contar. Entonces yo les quiero plantear un problema que es el siguiente y los invito a que lo piensen junto conmigo. Supongamos que hay un grupo de personas que quiere ir al teatro, quiere ir a ver una obra y en la obra entran una cantidad de personas. La gente hace cola, las puertas del teatro están cerradas. Entonces yo vengo y les digo a algunas de las personas que son dueñas del teatro o que están en ese momento manejando la situación, le digo, mira, hay una cola enorme, da varias veces vuelta a la cuadra. ¿Alcanzarán las sillas, alcanzarán las butacas para sentar a esta gente? Si yo le preguntara a usted cómo contestar esa pregunta, ¿alcanzarán o no alcanzarán? La respuesta es obvia, es la inmediata. Uno va y cuenta. Es decir, uno va y cuenta la cantidad de personas y sabe cuál es el número de butacas que tiene. Entonces, frente a eso no hay problema. Pero si yo le dijera, ¿hay más números o números pares? O sea, los números 1, 2, 3, 4, todos los números y los números pares. ¿Dónde hay más? ¿Entre los números o los números pares? Uno tiene la tentación de decir, mire, los pares están metidos entre todos los números. ¿Cómo me hace esa pregunta? Obviamente hay más entre todos los números. ¿No ve que acá están los impares, que acá no está? Y yo le diría, momentito, compañero, no esté tan seguro. Me dice, ¿pero de qué me habla? Yo le voy a decir de qué le hablo. Vamos a tomar otra vez el ejemplo de las personas que están afuera esperando en una cola para entrar al teatro. Una manera de evitar contar sería la siguiente, hagamos una cosa, dejemos pasar a todo el mundo. Que entren y que se sienten, con tal de que se sienten cada persona en una sola butaca. Entran y se van sentando, si cuando terminó el proceso hay gente parada, es que había más gente afuera que butacas. Si cuando terminó el proceso hay algunas butacas vacías, quiere decir que había más butacas que gente. Y si justo tuve la fortuna que la cantidad de gente que hay afuera y la cantidad de butacas es la misma, no hay ni nadie que queda parado ni butacas vacías. Pero eso justamente nos evita contar. Uno no necesita saber cuántas personas hay o cuántas butacas hay. Con el mismo proceso uno puede averiguar qué pasa con estos conjuntos infinitos. Todos los números o los números pares. Y uno dice, ¿pero cómo? Justamente con este apareamiento. ¿Apareamiento qué quiere decir? Que yo puedo hacer de cuenta que todos los números, 1, 2, 3, etcétera, todos los números hacen el papel de las personas. Y los pares hacen el papel de las butacas. Entonces, como no puedo contar, porque si empezara a contar no terminaría nunca, yo le digo, mire, haga una cosa, deje pasar a todos los números y que se sienten en las butacas, como hicimos recién. Vamos a ver si cuando termina el proceso hay gente que se queda parada o hay butacas vacías. Entonces, hágalos pasar y se sientan de esta manera. La persona número 1 se sienta en la butaca número 2. La persona número 2 se sienta en la butaca número 4. La persona número 3 se sienta en la butaca número 6. La 4 en la 8, la 5 en la 10. ¿Se entiende lo que digo? O sea, cada persona que lleva un número se sienta en la butaca que lleva el doble del número. El 4 se sienta en el 8, el 100 se sienta en el 200. Haciendo de esta manera, cuando termine el proceso, es obvio que toda persona encontró su butaca. La persona número 1.000.000 se va a sentar en la butaca 2 millones y claramente no van a quedar butacas vacías, porque en la butaca 40 uno ya sabe que está sentado la persona número 20. Es decir, esto demuestra que la intuición aquí que uno tenía falla. Yo cuando me contaron esto la primera vez me rayó la cabeza. ¿Cómo? ¿Hay la misma cantidad de números pares que de números? Y la respuesta es sí. Las reglas que valen para conjuntos finitos no valen para conjuntos infinitos. El hecho de que haya algunos conjuntos que están metidos dentro de otros, en los casos finitos, hace que aquí no pueda haber la misma cantidad que acá, salvo que justamente acá estén todos. En cambio, en los conjuntos infinitos, eso no es cierto.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les voy a contar este chiste para ver a la gente que le gusta. ¿Por qué fue a terapia el libro de matemática? Porque tenía muchos problemas. ¿Para dónde debe llevar su barco un timonel? ¿En qué lugar del planeta está? Para responder estas preguntas hace falta pedirle ayuda a la matemática, un poco la mano derecha de los navegadores. Uno de los problemas del navegante es el de la determinación de la dirección a donde se dirige la embarcación. Eso a bordo se resuelve con un instrumento conocido vulgarmente como brújula, que a bordo lo llamamos compás magnético. Hoy en día tenemos las ventajas para determinar la dirección del sistema de posicionamiento global, como es conocido el GPS. El segundo problema que se le plantea al navegante es el problema de la distancia o la velocidad. A bordo, ese problema, ¿cómo se resuelve? Se resuelve con lo que se denomina la corredera. La corredera es un instrumento que permite determinar el espacio o la distancia navegada, o, depende del instrumento, también eso se transforma en función del tiempo en la velocidad a la que va la embarcación. 7-7 recibido. El tercer problema del navegante es el problema de la profundidad. La determinación de si puede o no pasar navegando por un determinado lugar en función de la profundidad del lugar. Hay un transductor a bordo de la embarcación que manda un eco, ¿sí?, que rebota en el fondo, y ese eco vuelve, se toma el tiempo que tarda esa señal sonora en ir y volver, ¿sí?, y con eso se calcula cuál es la profundidad del lugar. El cuarto problema del navegante es el de la posición. Eso se logra a través de las cartas náuticas, ¿sí? Las cartas náuticas son una representación plana de lo que es la Tierra. Con este sistema de coordenadas geográficas nosotros podemos ubicar a la embarcación en el hemisferio norte a través de la latitud o la longitud, o en el hemisferio sur. El problema de la transformación de la superficie terrestre en un plano lo podemos visualizar en este gráfico. En la figura A vemos la forma que tendría un gajo de la esfera terrestre en el hemisferio norte. Y también observamos dos objetos que se encuentran sobre la superficie terrestre, uno cerca del ecuador, que tiene forma circular, y otro cerca de los polos, también de forma circular. Para transformar esto en un plano, que lo vemos en la figura B, deberíamos estirar la parte superior de ese gajo hasta transformarla en un rectángulo. Para mantener la forma de los objetos en la carta, lo que se hace es generar un estiramiento vertical de este rectángulo, de manera tal de volver a la forma circular estos objetos que habían adoptado una forma ovalada. Lo que sí se genera es que mantienen la forma que uno observa en la realidad. Y esa es una característica muy importante que debe mantener una carta náutica. Para terminar el programa, quiero mostrarles cómo queda la gente que hace matemática. No, quiero mostrarles las cabezas de Nacho, Florencia y de Omar. Ahora uno dice, ¿y qué tiene que ver la matemática con esto? Bueno, la matemática puede proveer una respuesta a lo siguiente. Por ejemplo, supongamos que yo preguntara, ¿cómo se puede demostrar que en la capital federal de la República Argentina hay dos personas que tienen el mismo número de pelos? Claro, uno dice, no sé, por supuesto que hay que obviar a los pelados, porque obviamente tienen 0 pelo. ¿Cómo puede hacer uno para ratificar, confirmar, garantizar que hay dos personas que tienen el mismo número de pelos? En realidad hay mucho más que dos. Entonces uno dice lo siguiente, y acá es donde interviene la matemática, con lo que se llama el principio del palomar. La pregunta es, ¿ustedes cuántos pelos creen que una persona puede tener en la cabeza? Yo los ayudo. Una persona en la cabeza no puede tener más de 200.000 pelos. Es decir, alguien que tiene más de 200.000 pelos o 200.000 pelos es porque le salen pelos de la cara, de las orejas, de todas partes. Es decir, no hay más de 200.000 pelos en la cabeza de nadie. ¿Esto qué quiere decir? Que finalmente, como en la capital federal hay más de 200.000 personas,
No puede ser que cada persona, hay más de 2 millones, 3 millones de personas, no puede ser que todos tengan números de pelos distintos. Porque si una persona tiene 0, otra 1, otra 2, si todos fueran distintos tendría que haber una persona con 1 millón y pico de pelos, 1,5 millones de pelos. Es decir, que el hecho de que en una ciudad, cualquiera, la capital federal de la República Argentina, o en cualquier ciudad donde esté usted, en donde haya más de 200.000 personas, usted tiene la garantía que tiene que haber por lo menos 2 que tengan el mismo número de pelos. Y esto sirve para demostrar muchas otras cosas. Es lo que se llama el principio del palomar, y yo lo que quiero es agradecerles a Nacho, a Florencia y Omar, porque ellos aportaron, no tienen el mismo número de pelos, pero lo que hicieron fue cooperar con este programa de matemática, que además de educarnos para pensar, para tomar decisiones más racionales, también nos sirve para divertirnos. Gracias y nos reencontramos en cualquier momento.